estamos en un nuevo episodio del conversatorio, como todos los viernes, junto al vicepresidente, mandato cumplido, Amado Vudú. Amado querido, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Daniel? Hola, Artemio. Hola, Amado. Hola, Daniel. ¿Cómo vamos? Bien, se completa el equipo ahí con Artemio. Bueno, varios temas para analizar en el capítulo de hoy. Tenemos un tramo largo para conversar aquí en Siempre Soy. Primero, cómo se está posicionando la oposición. Ha comenzado la campaña electoral. El gobierno trata de instalar la cuestión de la recuperación económica, ¿no? Todas las locaciones tienen que ver con funcionarios, funcionarias, caminando por las fábricas o dando discursos en unidades productivas. Va todo en ese sentido. Por otro lado, la oposición va a unas PASO, está utilizando el instrumento de las PASO para dirimir sus cuestiones. El macrismo va integrado en una sola lista, donde supuestamente están presentados en esa presentación mediática los halcones y las palomas, o por lo menos se presenta de esa manera, donde supuestamente el halcón sería Macri y Patricia Bullrich, y las palomas estarían encabezados por María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, para decirlo a grosso modo. Está el episodio dramático en un punto, vergonzoso para mí, por el nivel de debate, por lo que se debate en sí, del modo, en el exabrupto público que ha tenido Fernando Iglesias, que es diputado nacional, y el diputado Waldo Wolf, a partir de que se hizo pública el listado de las visitas que recibió el presidente de la Nación a Residencia Olivos en el momento que se estaba llevando adelante el aislamiento preventivo y obligatorio frente a la pandemia, especialmente lo que fue el año pasado. Eso derivó en una conversación pública que absorbió casi todo el debate esta semana, básicamente por el impacto de sus protagonistas. Estamos hablando de dos diputados que son muy emblemáticos, como Iglesias y Wolf, y esta es una opinión para mí, de la mejor comediante que tiene la Argentina, que es Florencia Peña, que es, además, y esto también es una opinión más allá de la descripción del caso, una persona muy valiente ha sido Florencia Peña. Yo tuve la oportunidad, si me permiten una infidencia personal, de decírselo personalmente. Me animaría a decir que Florencia Peña fue la primera actriz popular, porque Florencia tiene un atributo que es muy popular, es muy talentosa, es muy popular, es muy conocida, es muy querida, tiene todos esos atributos, además de su talento, que es, para mí, esto es subjetivo, es enorme, de ser la primera que movió una ficha acompañando al proceso cultural y económico y político del kirchnerismo en el año 2008, cuando no todos se animaban en aquel momento. Exactamente. Estoy hablando de el periodo de lo que quedó de la guerra de la 125 y contra lo que se presentó como el campo, digamos, que fue para mí la batalla que parió en términos políticos y culturales al kirchnerismo, para mí, o lo que termina de cuajar. ¿Estás de acuerdo, Artemio? Totalmente. Bien. Una de las primeras figuras públicas que da el paso era Florencia, cuando Florencia ya era muy popular en aquel momento. Entonces, todo eso absorbió el debate público, la conversación esta semana, mientras pasaron otras cosas, ¿no? El pago al Club de París con dinero público, el pago al Fondo Monetario, y una cuestión que está absolutamente invisibilizada, que nosotros lo tratamos en el programa de hoy, más temprano, en el programa del día de ayer, jueves, que es la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires está aprobando, con los votos del macrismo, la venta de
voy a chequear acá exactamente la cantidad de hectáreas, si me permiten. La venta de 70 hectáreas frente al río de un proyecto que está llevando adelante Eduardo Edelstein, que se van a vender para siempre. Bueno, planteo esta cuestión, ¿dónde está el centro de la discusión, de la conversación pública, de la política, de las cuestiones de fondo? ¿Cuál es la capacidad que tienen los medios de imponer esa agenda? Y a quién beneficia esa agenda y esa conversación pública. Amado Artemio. No, bueno, lo que vos sugerís ya en la pregunta es evidente. Acá la imposición de un tipo de agenda descuida, desplaza, opaca otros temas muy importantes, no solo el pago al fondo, al Club de París y a estas 70 hectáreas que referís. Argentina tiene otros problemas en discusión. Entre el primer trimestre del año pasado y este primero, hay 6 puntos más de pobreza por ingresos. Obviamente estábamos sin pandemia todavía. La situación de los salarios sigue siendo muy deficitaria, a pesar de que ya las pautas salariales están por arriba del 40%. Sigue habiendo una cantidad importante de sectores que no están bien en términos socioeconómicos y que además remiten en términos electorales una situación de indecisión sobre la cual seguramente luego vamos a hablar. O sea, efectivamente hay temas para discutir, pero no son los que se están planteando en la agenda pública, que a mi juicio la agenda pública, la agenda que se discute, ha expulsado a la política de su contenido. No hay política en discusión en Argentina hoy si te guías por la agenda de los medios habituales, sean estos oficialistas u opositores. Se discute cualquier tema, pero de ninguna manera son temas políticos ni que hacen a la cuestión estructural. Yo no quiero opinar sobre eso, no soy un hombre de medios, pero me parece que debiera verse o debiera instalarse también temas más de fondo, porque existen y son necesarios de tratar, pero no está pasando. Yo quería, Daniel, reforzar lo que está diciendo Artemio, totalmente en acuerdo con lo que él dice, ¿no? Se va corriendo el debate público, ¿cuál es el modelo de país? Y el modelo de país implica un montón de cosas, desde las cuestiones distributivas que explicaba Artemio hasta la inserción productiva, hasta cuál es nuestro lugar en la agenda global. Entonces, no es casualidad lo que vos describías, sin duda. Lo que ha pasado con Florencia Peña, que me parece, aparte de machista, misógino, desubicado por encima de las cuestiones de género, porque en definitiva es el corolario de una política de odio público que quizás ha comenzado cuando vos señalabas, Daniel, en 2008, pero se fue intensificando, y esto que se ha hecho sobre la figura de Flor Peña es realmente te pone, digamos, en el lugar más bajo de la democracia, porque lo que se ha hecho es señalar con el dedo, prejuzgar, cosificar. La cuestión de género, bueno, escapa directamente a cualquier calificativo porque es algo horroroso, pero bueno, también es la figura de Florencia Peña, ¿no? Que venían, digamos, poniéndola en un lugar que no le corresponde hace mucho por sus ideas, porque lo que se hace es juzgar a las personas por sus ideas y por su compromiso. Entonces parece que eso no tendría que ser así, que en la Argentina nadie tiene derecho a pensar y a expresarlo, y como en el caso de Florencia Peña y otras actrices y actores, científicos, etcétera, etcétera, a poner todo su prestigio personal y jugarse en una cuestión en la cual no se llevan nada, simplemente se llevan aportar a una sociedad mejor, con lo que cada uno entendemos que es una sociedad mejor. Entonces es gravísimo. Me entero que había un problema entre actores y nosotros, y intentamos unir partes a través de algunos colegas y no lo pudimos lograr. De hecho, el presidente nos esperaba con una reunión mucho más grande, más grande quiere decir con más información,
y no lo pudimos hacer, de hecho. Entonces es gravísimo lo que ha pasado con eso. ¿Y qué se tapó? ¿O por qué sucede esto? Y lo que nos señalaba Artemio es central. Yo le agregaría el tema de Pepín. Nosotros tenemos un funcionario de Macri prófugo, que ayer la justicia, el sistema político uruguayo dice que no es un refugiado político, que es un prófugo, punto. Ahora veremos qué hace la justicia uruguaya con la extradición, pero ya está claro para el sistema político uruguayo que no es un perseguido político, es un prófugo, es un tipo que se está escapando de la justicia. Y si esto es grave en cualquier caso, imagínate en alguien que fue apoderado de Macri, que hablaba en nombre de Macri, que operaba en nombre de Macri, y de eso también, les gusta o no, participaron o aceptaron Rodríguez Larreta, Vidal, Santilli, etcétera, etcétera. Más aún, lo aceptaron como víctimas. O sea, hoy siguen formando parte de un espacio en el cual el espionaje interno era una cuestión muy potente y muy severa, no solo la persecución de opositores. Entonces, de esto tampoco se discute. Si uno ve el lugar que tuvo en la prensa hegemónica este tema, te das cuenta que lo están tapando. A la par y paso otras noticias, o imaginando que Pepín hubiera sido un kirchnerista. Sería el escándalo nacional de dos tapas por día del mismo diario. Entonces, es la cuestión económica, pero también es la cuestión institucional la que están sacando afuera de la posibilidad de discutir qué es lo que está pasando en el país. Y lo que vos señalabas, de que está haciendo Rodríguez Larreta, es decir, Rodríguez Larreta, Vidal, Santilli, etcétera, 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 de vender espacio público para convertirlo en una mercancía, en una ciudad que necesita más espacio público como es la ciudad de Buenos Aires. Entonces, se está obturando el debate político, el debate de las cuestiones de la sociedad, para taparlo con un debate, con un discurso de odio, porque en definitiva estamos hablando de los ataques que recibió Florencia Peña por pensar lo que piensa y por decirlo. Entonces también se pretende una sociedad desde el poder concentrado, desde Macri, desde Rodríguez Larreta, desde Vidal, desde Santilli, donde nadie tenga lugar para expresar sus opiniones. Y poco importa quién es el personaje de esa fuerza que lo hace, porque es la fuerza lo que lo está avalando y lo que lo está poniendo arriba del debate. Bien, yo estoy pensando a propósito, y ahora me gustaría un poquito profundizar sobre el proceso electoral, sobre lo que se viene, sobre los indecisos, que son los indecisos, entre los cuales no nos encontramos nosotros tres, creo, que estamos bastante decididos, nuestro voto está bastante decidido, creo, ¿no? Es cantado. Podemos, Es cantado. El voto es cantado, en el caso nuestro es un voto cantado, más allá de que podamos tener matices, alguna diferencia con algún integrante de la lista y demás, nuestro posicionamiento es bastante claro, es taxativo, pero después me gustaría profundizar un poco con Artemio, que es un poco, lo admiramos mucho Artemio, entre varias cosas, por ese nivel de análisis. ¿Qué pasa con los indecisos, que pareciera ser que son los que terminan definiendo el proceso electoral, o para un lado o para el otro? Pero antes de ingresar ahí, quiero preguntarle, o quiero comentarles, que pareciera ser que la operación, por lo menos desde lo que yo observo, que es de los medios de comunicación, que es de lo que yo puedo opinar con cierta profundidad, es que la operación fue muy exitosa, ¿no? Porque estaba claramente, por lo menos por lo que yo percibo, ¿no? Está claro que toda la cuestión del listado de visitas a Olivos lo tenían preparado para el inicio de la campaña, ¿no? O sea, cuando el gobierno lanzaba su campaña con los candidatos, impusieron el tema de campaña, y evidentemente el oficialismo no se vio cómodo en esa escena, ¿no? Es más, tengo entendido que hubo varias reuniones a ver cómo se salía de ese expediente, de alguna manera, y tuvo, en un punto, quizás la oposición tuvo éxito, ¿no? Porque impuso el tema,
hasta hoy se habla de ese tema, y por otro lado, yo no sé cuál va a ser el impacto electoral, eso no lo sabemos. Yo tengo un antecedente para compartir con ustedes, que fue en el año 2017, cuando apareció el cuerpo de Santiago Maldonado. Había un estado de conmoción en todo el país, no sé si lo recuerdan, ese mismo día, esa misma noche, en el programa de Los Leuco, esto si quieren lo podemos ver y escuchar, Elisa Carrió, que encabezaba la fórmula, encabezaba la lista de diputados en el año 17, dijo, bueno, el cuerpo se va a conservar por el frío del río y las altas temperaturas. Lo comparó con Walt Disney. Planteaba Arilita la temperatura del agua, que también le consultábamos recién a Rodrigo Saliba. Aquí las temperaturas bajas favorecen la conservación del cuerpo, digamos, sí. Los forenses de alguna manera... Es como Walt Disney. Claro, digamos. Bueno, se votaron pocos días después y Carrió arrasó en las urnas. No hubo una reacción popular o electoral insisto, me parece, no sé si el resultado al final del día es Cambiemos consolida su voto, porque hay muchos votantes de Cambiemos que piensan como Fernando Iglesias, ¿no? No es que Fernando Iglesias expresa algo, y el oficialismo se pierde la posibilidad de instalar temas de conversación en la campaña, que me parece que es ustedes que participaron en varias campañas, me parece que es el tema central, ¿no? De qué se habla durante la campaña, qué se propone. Bueno, el oficialismo tiene dos grandes temas: el de vacunación, que efectivamente hoy estaban por el 56.5% de la población, que me parece que, a pesar de las críticas que recibe por parte de la oposición y algunos sectores independientes, es un buen programa de vacunación. Ese indicador lo tiene satisfecho. Y la cuestión socioeconómica, lo dijo Cecilia Todesca ayer, creo que lo repitió hoy, que efectivamente se está produciendo en algunos sectores, pero que es muy heterogénea, y que ellos tienen que llegar a que efectivamente todos los sectores sientan el beneficio del crecimiento económico. Y me meto en este tema nuevamente sobre el tema de la cuestión electoral. Si este beneficio del crecimiento económico no se observa homogéneamente, por lo menos en parte, sobre un sector importante de la ciudadanía, seguramente va a ser un déficit para el gobierno. Una buena noticia, por ejemplo, es que el comercio cerró una paritaria de 42%, la reabrió y la volvió a cerrar. Si bien está todavía por debajo de la inflación, obviamente es más importante que lo que había cerrado anteriormente. Creo que estaba en cerca de 10 puntos menos, no estoy citando de memoria, no quiero equivocarme, pero veo que el gobierno está haciendo una parte del esfuerzo dedicado a impactar sobre estos sectores que siguen siendo voluminosos, y lo que decía Daniel es cierto, son los que a la postre van a definir. Vuelvo a insistir, no el resultado de la elección, para mí el 1-2 está garantizado, el Frente de Todos va a ganar. Lo que van a definir es la distancia entre coaliciones. Y en la última encuesta que yo vi de la consultora Proyección, habla a nivel nacional de 4 puntos de distancia en favor del Frente de Todos. O sea que sobra muy poco. En Provincia de Buenos Aires casi 7, pero luego no olvidemos que está Capital, Córdoba, Mendoza, distritos muy importantes, Santa Fe, que constituyen ellos sumados el 35% del padrón, donde Juntos o Juntos por el Cambio, como se llama en cada región, tiene gravitación electoral. A nivel nacional, 4 puntos, es una distancia, pero obviamente habla de la importancia que tienen las políticas destinadas a que los sectores medios y medios bajos observen con relativa claridad las mejoras que ofrece el gobierno con respecto al modelo de Macri, que claramente tiene memoria reciente de que fue muy dañino. Pero vuelvo a insistir, hay que insistir en esta dirección, valga la redundancia, porque ahí está la clave de la elección. A mí me parece, Daniel, Artemio, que en todas las proyecciones y muchos de los análisis estamos subvalorando el daño que percibe la sociedad que le hizo Macri y su modelo, o gran parte de la sociedad.
y eso se ve fortalecido, o sea, la posibilidad del frente de todos, con lo perdido discursivamente y lo mal articulado que está el espacio del PRO, de Cambiemos, el radicalismo, llamémoslo como quieran. Lo que parecía un paseo hace unos días en términos de su organización interna, todos los analistas, estos que escriben todos los días, decían, bueno, hay una nueva figura que es Rodríguez Larreta, que ya está ordenando todo el espacio. Fijémonos que la sola aparición de Manes volteó toda esa hipótesis de un día para otro. Entonces esto nos da cuenta que no han encontrado un discurso, no han encontrado un modelo de resolución del sentido político que tienen, y creo que es muy probable que veamos esto en mayor medida de lo que pensamos en el no acompañamiento de parte de los que lo acompañaron en el pasado con su voto. Ahora, la contracara de esto, vinculado a lo que señala Artemio, es que en nuestro espacio, sacando al presidente y tal vez algunas intervenciones del jefe de gabinete, no tiene un discurso económico, tiene un discurso puramente financiero. Cuando uno escucha hablar al ministro de Economía o a funcionarios... Volvieron los clásicos. Sí, volvemos a los clásicos. Siempre lo mejor es volver a los clásicos, porque ahí está casi todo lo que permite construir las heterodoxias. ¿Qué pasa? ¿Qué hizo Guzmán esta semana? No, yo lo que veo es que seguimos hablando de temas financieros y ni siquiera de cómo impactarían supuestamente esos temas financieros en la vida de los argentinos. Y me parece que para la población... Dame un ejemplo. Porque no hay una discusión que parece que está saldada de para qué se van a usar los más de 4.000 millones de dólares que van a ingresar en DEC. Sí. Y ahí tenemos que aceptar que hay muchas visiones que puede ser la que más le gusta a uno, ¿no? Pero también tienen razones. Si yo fuera funcionario, diría que bueno, esto en realidad opera como una quita, aunque lo uses para pagar. Y sería un argumento más o menos razonable. Pero tendrías que explicar para qué te sirve eso y qué impacto va a tener en la vida concreta de los argentinos, porque no hay forma de alinear expectativas económicas si no hay un discurso alrededor de por qué se toman las medidas que se toman. O mejor dicho, lo importante es tener una idea de la ruta, del camino, y las medidas cómo aportan a esa ruta, a ese camino, entendiendo que puede salir bien, mal o regular. Nadie está pidiendo que con la bola de cristal te digan el resultado, pero ¿cuál es la construcción discursiva de por qué sirve o no sirve una medida y por qué se toman las decisiones? Me parece que esto en Argentina, por derecha, por izquierda, en sentido nacional, en sentido extranjerizante, siempre ha sido explicitado, y en este momento no está sucediendo. Entonces me parece que ahí el discurso que viene teniendo el presidente de que los salarios le ganan a la inflación, de que hay que apostar... Pido, señor. Pido, porque, a ver, pareciera ser, vamos a aclararle a los oyentes que este es un conversatorio nuevo. No es que estamos haciendo el mismo conversatorio que hicimos la semana pasada, o la anterior, porque casi ustedes dos son dos, en el buen sentido de la palabra, obsesivos de la cuestión del ingreso. Lo vienen diciendo en todos los episodios hace mucho tiempo. Ojo con el ingreso, ojo con la paritaria y demás. Y después hay algo que ustedes bien lo plantearon, por eso los quiero escuchar a ustedes dos, que son los que saben del tema. Hay algo que es, ustedes vienen diciendo que el presidente dice y el ministro dice que los salarios le van a ganar la inflación, pero estamos en agosto y eso no está pasando. No, si bien se recortó la distancia con respecto a las paritarias y el ritmo de crecimiento de precios, que está por arriba del 50%,
es cierto que no está pasando. Lo mismo sucede con jubilaciones y pensiones, que están empatando con los bonos con el ritmo de aumento inflacionario. Ahora, yo con respecto a la oposición, y voy al tema que inició Amado, sobre la irrupción de distintos liderazgos dentro de la oposición, creo que la oposición vive una triple tensión. Por un lado, un liderazgo que no termina de eclipsarse, que es el de Mauricio Macri, y otro que no termina de desplegarse a nivel nacional, con la aparición de un partido político como la UCR, que quiere recapturar sobre todo territorios que ellos consideran propios o consideran con muy buena expectativa electoral, y que eso le implicaría un mejor posicionamiento dentro de la coalición que lo que tuvieron en la etapa inaugural de Juntos por el Cambio. Yo creo que en esa circunstancia, en esa triple tensión, están todos y explican los vaivenes de la coalición. Ahora, quiero decir esto, un poco vos lo señalabas, Amado, en los comentarios, y yo quiero refrendarlo. Más allá de matices, todos de alguna manera soportan, sostienen y sostuvieron el mismo modelo de país. No hay halcones ni hay palomas. No hay en ese sentido ninguna diferencia entre Manes, Larreta y Macri. Simplemente posicionamientos circunstanciales que los llevan a tener diferencias de matices. La oposición es el proyecto neoliberal conservador. Lo que existe de este lado es una gran dificultad para poder entrarle a esa circunstancia, para poder manifestar los avances en esa dirección y, a mi juicio, para hacerle las críticas pertinentes a un modelo que ha dejado el país pata para arriba. Sin embargo, yo sigo viendo que no hay todavía vocación de señalar claramente cuáles fueron los déficits de ese gobierno, porque entre otras cosas los déficits de ese gobierno se corresponden, a mi juicio, con algunas concepciones o conceptualizaciones que también circulan dentro del oficialismo. Entonces, cuesta mucho observar que haya un discurso dirigido a resaltar lo propio, pero al mismo tiempo señalar los límites del proyecto macrista, que, vuelvo a insistir, está en plena ebullición, pero siempre es una ebullición administrada. Todos compartieron cuando fueron gobierno y comparten hoy, siendo oposición, exactamente el mismo proyecto de país que diseñaron desde 2015 a 2019. Un caso puntual que pone en evidencia esto que está señalando Artemio. La novedad económica sería, en las listas de Cambiemos, sería el economista Tetaz, que es un economista periodista con una altísima exposición pública. Esa sería la novedad. ¿Quién lo asesora en temas del Banco Central? Es Sturzenegger, que no es ninguna novedad, porque estuvo con Cavallo, con De la Rúa como viceministro, estuvo con Macri como presidente del Banco Central. O sea, está claro que la idea es volver con el modelo de ajuste neoliberal recargado, y que, como vos decís, volviendo a los clásicos, bueno, ellos también tienen sus clásicos. Muy bien. Muy bien. Me gustaría, Artemio, profundizamos un poquitito en los indecisos. ¿Cuándo fue la primera vez que hiciste una encuesta en tu vida, una encuesta electoral en tu vida, Artemio? No me acuerdo ya, pero supongo que en el 97. En el 97. Ahora me acordé, con la encuesta, con la disputa Fernández Maijí de Chiche Duhalde. Año 97. 97, exactamente. Ahí fue la alianza. Claro. La alianza recién formada entre el radicalismo y el Frepaso. Esa vez el radicalismo se corrió para la centroizquierda, le gana fue la segunda derrota del dispositivo peronista electoral después de la de Herminio Iglesias frente a Alejandro el Fenómeno Armendáriz en el año 1983. Sorpresa
el primer sorprendido fue el propio Armendáriz, ¿no? Fue la irrupción electoral de los nuevos pobres, de los sectores medios que habían declinado socioeconómicamente durante la década de los 90, producto del deterioro de ingresos y de ocupación, y que le dieron al peronismo una contestación electoral contundente. Sectores que habían votado más de una vez por el propio peronismo, pero el peronismo, al desplegar las políticas menemistas, obviamente lo dejó en la orfandad. Y eso tuvo como correlato que esos nuevos sectores pobres se correspondieran esta vez con el voto a Graciela Fernández Meijide, que es un voto, obviamente hay que decirlo, impensable en la mitología peronista, de que pudiera receptar un sector importante de voto que tenía una tradición popular democrática, justicialista, como quieran llamarla. Sin embargo, sucedió. Cuando vos haces declinar socioeconómicamente a sectores importantes de la sociedad argentina, y aún a pesar de que estos sectores te pueden haber votado y acompañado más de una vez, bueno, tenés que estar dispuesto a recibir novedades también en términos electorales. En el 97 fue claro. ¿Y el 2009 no fue un poco eso? En 2009 creo que algo pasó. En otra proporción, pero no. ¿Y en el 2013 no fue un poco eso? En el 2013 creo que una parte del electorado que tradicionalmente acompañaba al Frente para la Victoria le dio el voto al Frente Renovador. Es cierto, porque claramente. Vale recordar que en el año 97 la candidata progresista era Graciela Fernández Meijide. Esto me permite un emoticón en vivo. Pero con esto quiero decir que no hay una metafísica del voto, que el voto es dinámico y que los sectores sociales reorientan electoralmente su comportamiento en función de variables. Ahí quería ir, Artemio, porque a ver, está la experiencia 83, la experiencia 97, la experiencia 2009 que trae al recuerdo Amado, la experiencia 2013, cuando vos ya eras vicepresidente, Amado. A Cristina las elecciones de mitad de término le fue mal. Bueno, y en la del 2009 es que aparece la asignación universal por hijo, se toman determinaciones en función de lo que decía Amado, de haber observado que había un problema y que había producido efectos electorales contundentes. Bien, los indecisos, que son los que definen el proceso electoral, ¿no? Porque hay un 30% para acá, un 30% para allá que está definido en su voto, y después hay un porcentaje que va variando. El promedio está en torno al 12-14% de situación de indecisión para un sector muy importante de la sociedad. Bien, bueno, Amado, Artemio, ¿cómo se les habla a los indecisos? ¿Cómo se los convence cuando le tocó la pandemia, vienen con el macrismo, capaz que perdieron el laburo, el salario no le alcanza? Yo creo que se le habla desde las políticas públicas cuando sos gobierno. Otro cantar es cuando sos oposición. Bien. Se le habla desde las políticas públicas. Creo que el gobierno tiene para exhibir el manejo de la situación de la pandemia, donde si hubiera seguido lo que le planteaban desde la oposición, bueno, esto sería una cosa realmente muy cruel, aún con las dificultades y el dolor que causa los efectos de la pandemia. Creo que el gobierno ahí tiene un punto fuerte para presentar, porque Artemio hablaba del 50 y pico % de vacunadas y vacunados. Bueno, imaginemos que en términos de mayores de 18 debe ser más del 70 y pico % esta situación. Entonces creo que ahí hay un punto muy fuerte que todos lo quieren circunscribir a la vacunación, porque desde la oposición querían armar el negocio de Pfizer. Pero es mucho más que la vacunación, es la puesta en marcha de los hospitales, es el reconocimiento del trabajo de la salud pública. No podemos olvidar hoy que María Eugenia Vidal se ufanaba de no haber terminado los hospitales, ¿no es cierto?, entre otras cosas. Pero esto no es que es algo que imaginamos, hay que agarrar los archivos nada más. Sobre todo con la verdad, esto de poner la verdad sobre la mesa. Yo sé que hay muchos vecinos, por ejemplo, de La Matanza, que seguramente me están mirando, que tienen 2 hospitales bastante avanzados
para terminar y poner en funcionamiento. Ahora, yo dije claramente, no voy a abrir un hospital nuevo más. Archivos nada más. Como Patricia Bullrich se ufanaba con De la Rúa de haberle bajado el 13% a las jubiladas y jubilados, María Eugenia Vidal se ufanaba de no terminar los hospitales. Esto para que veamos que hay un correlato, como decíamos, Artemio decía, no hay halcones ni palomas. No, es un modelo que hoy lo tratan de esconder a Macri, porque es la cara más horrible de ese modelo. Pero es la cara más horrible si estuviéramos hablando de los cuadros de Dorian Gray. Me parece que son todas las caras iguales. A ver, coincido con el diagnóstico de ustedes, pero ahora está llegando la variante Delta, ¿no? Está llegando la variante Delta, muy probablemente se termine votando en las primarias, si es que se cumple el pronóstico de los especialistas, con la variante Delta a velocidad crucero. Y ahí se va a ver también, el sistema va a entrar en estrés, porque seguramente todo indicaría que los casos van a subir, porque ese es el comportamiento que ha tenido en el Reino Unido, en Israel, en Estados Unidos, en Europa, la variante Delta, que suben los casos, pero se puede resistir con la vacunación masiva. Ese es un tema a tener en cuenta. Dicho sea paso, se está acelerando y combinando las vacunas, porque el gobierno necesita en estas 2 o 3 semanas dar como mínimo la segunda dosis, completar las dosis. Es más, en Israel, en Inglaterra están especulando, y el debate que está habiendo hoy en el mundo es que la Organización Mundial de la Salud está diciendo, che, vacunemos más, y Europa y Estados Unidos están diciendo, no, nosotros vamos a ir por la tercera dosis, ¿no? Replicando el nivel de concentración de vacunas en los países centrales. Para mí el partido de la vacuna y el COVID, el gobierno no la tiene de toda, no es partido ganado. Hace 2 o 3 semanas estaba casi, podríamos decir, que el gobierno lo podía presentar como un éxito. Ahora hay un interrogante ahí. Yo creo que va a terminar saliendo bien, porque la previsión indica que va a terminar saliendo bien. Las vacunas están llegando, el plan de vacunación está funcionando, pero viene la Delta, y ustedes saben que con el COVID todo representa de alguna manera un enigma, digamos, ¿no? Sí. Con lo que puede llegar a suceder. Pero a mí, nosotros siempre conversamos y siempre se estableció el tema vacunación y góndola, vacunación ingreso, vacunación kilo asado, vacunación inflación. Y ahí pareciera ser que el gobierno está con dificultades, ¿no? Porque la inflación no cede, los aumentos salariales van detrás de la inflación. Sí, el kilo de carne bajó. Te diría que así como el otro es el argumento fuerte, el argumento débil está en precios-ingresos, en la relación precios-ingresos, porque además no hay un discurso de que, o sea, fue bueno, por ejemplo, lo de la carne, funcionó bien, relativamente bien. Bajó el precio de la carne en el mostrador. Claro. Y esto no se dice. Bajó poco, ¿no? Bajó un promedio, en algunos casos un 10%. A ver, para que no puede comprar carne, el 10% es un montón. La dinámica a la suba. O sea, se contuvo la dinámica a la suba y se logró algunas bajas, como decís vos, tal vez módicas, pero se cortó una situación. En la mayoría de los servicios públicos, bueno, el gobierno ha tomado una posición que me parece seria. Creo que tenemos problemas con telefonía celular y cable internet, y ahora aparece el problema también con prepaga. Me parece que ahí hay un aumento del 42% anual para las prepagas pactado. Bueno, por eso ahí no como vos decís, la veo difícil. Pero lo más difícil es que no hay un recorrido que se le esté planteando a la sociedad para que entienda por qué esperar en esta situación. Es decir, bueno, estamos haciendo tales cosas que van a tener tal resultado. Y esta es una cuestión, te repito, vos te vas a reír, me vas a cargar. No es una cuestión política, porque la definición política está bien.
Lo que está faltando es cuál es el discurso económico de qué estamos haciendo y a dónde pretendemos llegar. Y nos pasamos el día hablando de finanzas, ni siquiera de finanzas públicas, de lo que sería un secretario de finanzas, que si el fondo, que si el Club de París, que ni siquiera hablamos de la tasa de interés local. O sea, estamos hablando en esa área de la no argentina. Y por supuesto que son cosas importantes, pero podríamos estar discutiendo cosas en las cuales quizás nos pudiéramos poner de acuerdo diversos alas de esta coalición. Por ejemplo, lo importante en la discusión con el fondo, ¿cuál es el tema central? Bueno, yo diría el tema central, más allá de cualquier debate financiero, es que no aceptar la imposición de un modelo y no aceptar la intromisión del fondo en leyes de la República Argentina y en el diseño del presupuesto público de la República Argentina. Ahí tenés una definición posible. Los otros pueden decir, no, quiero el modelo del fondo. Bueno, discutámoslo. Segunda discusión, ¿cómo es la relación entre plazo, baja de tasa de interés? Y yo le agregaría un tema que para mí es el más importante de todos, periodo de gracia. Porque si tenemos dificultades en la ampliación de plazos, bueno, discutamos el periodo de gracia. Si en finanzas es eso las cuestiones que hay que discutir. ¿Cómo te vas acercando en la carrera hacia el arco iris? Entonces, ni siquiera estamos discutiendo a fondo de los temas financieros, de qué cuota voy a pagar, cómo la voy a pagar, mucho menos de temas económicos. Muy bien, siempre conversando con vos, Amado, y con vos, Artemio, siempre vos me sostenías, Amado, que la principal función que tiene un ministro de Economía es... Que además de todas las cuestiones técnicas, tiene una cuestión política, que es buscar alinear las expectativas de los actores económicos. Los actores económicos, a la sociedad dónde va, ¿no? Porque los actores económicos no son solo los empresarios. Viste, cuando se dice el sector privado, es un eufemismo para no decir los empresarios. Los jubilados también son el sector privado. Y los trabajadores y trabajadoras también son el sector privado. Entonces, creo que hay que explicitarle a la sociedad cuál es el modelo que se pretende poner en funcionamiento. Entendiendo, me parece muy bien también lo que ha dicho el presidente, no me traigan un plan económico, porque ya sabemos lo que son los planes económicos. Hay que tener un modelo, un sentido, una acumulación, pero no me vengan con el plan que empieza por el resultado y termina destruyendo el país y a su pueblo. ¿No es cierto? Eso creo que es una gran definición de este gobierno. Bueno, pero está faltando que las áreas respectivas aporten ese discurso público del hacia dónde y cómo. Muy bien, hemos terminado un conversatorio. Artemio, si querés agregar algo más para... No, comparto lo que dice Amado. Quiero reflexionar acerca del aumento de la pobreza. Hay 5 millones de nuevos pobres desde el año 2020 al 2021 y 5 millones nuevos de indigentes en el mismo lapso, primer trimestre del 2020 al primer Perdóname, no entendí bien. ¿5 millones de nuevos pobres del 2020 al 2021? Hay 2,5 millones de nuevos pobres en el del 2020 al 2021. Ahí fue un error, 2,5. Y efectivamente la indigencia pasó del 8.6 al 11,3 en el mismo periodo. También creció la pobreza extrema, 2 puntos de crecimiento para la pobreza extrema. O sea, estamos en una situación socioeconómicamente muy endeble y eso hay que tomar nota de lo que está ocurriendo, porque eso ya no es sector medio bajo, es la base de la pirámide social. Bien, bueno, quiero decir algo, no sé si querés decir algo, Amado, para el final, sí, pero... Volver un segundito al tema de Florencia Peña, que bueno, obviamente toda solidaridad, pero no nos olvidemos que lo que ha sucedido es el corolario del discurso del odio, concentrado en una persona que viene diciendo lo que opina todo hace mucho tiempo, y esto en una sociedad democrática es inaceptable.
Es una herramienta de disciplinamiento, ¿no? Claramente. Bueno, vos has sufrido la peor de las herramientas de disciplinamiento que ha sido la cárcel, Amado, ni más ni menos, ¿no? Y bueno, los comunicadores sufren la herramienta del disciplinamiento de la censura, de los anunciantes, y demás. Quiero preguntarte, Amado, con esta libertad que estás teniendo condicional en estos días, en estas semanas, ¿cómo la estás llevando con esta escena nueva de tu vida? Bueno, te provoca la doble sensación, ¿no? Te diría que en este caso es triple. Por un lado, la alegría personal, familiar, de poder compartir otras cosas, llevar a tus chicos al médico, por ponerlo en una cuestión. Ya, pudiste conocer al pediatra de tus hijos, por ejemplo. Claro. Pero al mismo tiempo hay compañeras y compañeros que siguen en situación de detención o de persecución, o de que siguen las causas dando vuelta, donde Cristina Fernández de Kirchner es, digamos, el caso más notable y más delirante, si no fuera tan grave, pero son muchas las compañeras y compañeros que están en esta situación aún hoy. Y la tercera cosa que te diría es, yo estoy en libertad condicional porque cumplí los 2/3 de una sentencia injusta. Entonces, en ese sentido, también tiene un sabor extraño, ¿no? Yo no me fui a Uruguay, jamás me hubiera ido a Uruguay, ni a ningún lado, pero hubo sentencias en tribunales que fueron convalidaciones de sentencias mediáticas, es decir, parodias de sentencias judiciales para confirmar sentencias mediáticas, y en el caso particular con el juez Bertuzzi, que bueno, hemos visto todo lo que pasó después, ¿no? Ni siquiera fue a dar la cara al Senado de la Nación, como si fueron otros 7 jueces que habían sido también movidos por Macri, pero podían explicar su calidad como jueces y lo que habían hecho. Este hombre no. Te agradecemos mucho, Amado. Artemio, hasta la próxima. Un abrazo grande. Chao. Gracias, Daniel. Chao, Artemio. Fuerte abrazo a todos. Hasta luego. Hasta la próxima.